Buenos días, Dios les bendiga. Creo que el invitado siempre especial y de más honor es el Señor, porque nada somos sin Él y por Él somos lo que somos, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí servimos al Señor, pues solo somos la servilleta, Él es el de la gloria. Amén. Y me da gusto verles a cada uno de ustedes. Ya tenía tiempo, creo que no nos veíamos por acá. Otras veces hemos venido, pero así como venimos nos vamos. Ya habíamos estado un poquito más en Texcalcingo. Y voy a tratar de apurarme, ¿sale? Porque creo que el tiempo, dicen que es oro, ¿no? Entonces vamos a orar al Señor y que Dios nos dirige esta mañana y vamos a darle gracias. Padre Celestial, te agradecemos este día por el tiempo que hoy nos vas a permitir poder estar en tu casa, Dios eterno. Gracias por la familia, Dios, en la fe que en esta iglesia, Señor, en el Centro de Fe de Cerdán están. Te agradezco por cada uno y permite, Dios, que cada una de las palabras que salgan de nuestros labios sea para edificar, sea, Señor, para afirmar los corazones de parte tuya, Dios eterno, y sobre todo sean tus palabras y no las nuestras, bendito Dios. Y asimismo, cada uno de los que están aquí, Señor, te pido que tú ayudes a que cada uno de ellos, sus oídos estén abiertos, su corazón esté listo para recibir la palabra y que haya entendimiento, Señor, en todas las cosas y que esto produzca un fruto mayor todavía en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Me voy a esforzar tanto porque yo soy de los que agarro carrera y siento que los tiempos para mí son poquitos, pero en fin. Yo quisiera invitarle que me acompañe a Colosenses capítulo 2, versículo número 6. La cita de la carta a los Colosenses, capítulo número 2, verso 6. Gracias. Y vamos a leerlo todos juntos. Y me ayudan a ponerse de pie en esta primera cita. Los voy a tener un ratito sentados. Así es que, ok, ¿ya? ¿Listos? Nos ponemos de pie. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hasta ahí, tome su lugar, muchas gracias. Si le podemos poner un título al mensaje de este día, le podemos llamarle para poder mantenernos. Para poder mantenernos, la Biblia nos hace una exhortación a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que hemos recibido a Cristo. Independientemente tengas años en el Evangelio, tengas meses, tengas poco tiempo de haber recibido al Señor, o estés en la etapa donde decidas y estés entre decidir buscar al Señor, etcétera. Pero mientras que todo esto pasa, necesitamos algunas cosas para poder mantenernos. ¿Por qué digo mantenernos? Porque todos los días, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una lucha interna en nosotros mismos. Algunos de ustedes tal vez batallaron en este día para poder estar aquí. Algunos tal vez salieron de vacaciones, vienen de regreso, están cansados y se sintieron tentados con no venir a la iglesia. ¿Verdad que sí? Y algunos tal vez dijeron, hoy no vamos. Pero alguien nos insistió el Señor a través de alguien nos dijo, ve a la iglesia, no seas así, ya faltaste tantos días. Y más aparte los que se fue de vacaciones, porque la mayor parte cuando nos vamos de vacaciones ya no nos congregamos. Y algunos ni la Biblia llevamos a las vacaciones, entonces no las leemos, ¿verdad? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Entonces algunos fuimos retados hoy al venir a la iglesia. Algunos jóvenes que están aquí, adolescentes que estén aquí, algunos también fueron retados porque de cierta manera a algunos jóvenes les gusta dormir hasta cierta hora. Y entonces llega a la hora de venir al servicio y están así como que hoy no tengo ganas, mañana tengo que ir a la escuela. Y algunos están pensando, algunos no hicieron la tarea y ahorita están preocupados porque mañana tienen que presentarla y están en esa parte. Entonces algunos de ustedes hoy sufrieron una lucha muy temprano para poder venir a la iglesia. Algunos desde el día de ayer estaban entre si venían a la casa del Señor o no venían a la casa del Señor. Mi esposa hace un rato me preguntaba por una cita y está en el Salmo capítulo 84 verso 10 que dice, mejor es estar un día en tu presencia, ¿sí o no? ¿Verdad? Habla de que es mejor estar en la casa del Señor que estar afuera, ¿sí o no? O sea, es mejor, hermano en Cristo, poder estar en el Señor. Y cuando tú pones eso en tu mente y pones eso en tu cabeza y preguntas, ¿qué es mejor? Quedarme en mi casa, aunque ya tuve unas buenas vacaciones y descansé y tal vez vengo cansado del viaje. ¿Qué es mejor? ¿Quedarme en mi casa o venir a la casa del Señor? ¿Qué será mejor? ¿Ir a la fiesta o venir a la casa del Señor? ¿Qué será mejor? ¿Quedarme a descansar en mi cama y levantarme tarde o venir a la casa del Señor? Algunos tenemos el hábito de decir, bueno, hoy falto a la iglesia, no pasa nada, dentro de 8 días voy. Pero la Biblia dice también en Hebreos, no dejes de congregarte, capítulo 10, verso 25, porque se hace una costumbre. Dígale al que está a su lado que no se te haga una costumbre. ¿Ya le dijo? Que no se le haga una costumbre. ¿Por qué?
Porque a veces se nos hace costumbre, ¿sí o no? No sé ustedes, pero a mí me ha pasado en la iglesia donde Dios nos permite estar sirviéndole. De repente a algunos hermanos le preguntas y le dices: hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? ¿Sabe cuál es la respuesta de la mayor parte de ellos? Ayúdeme usted, ¿cuál cree que sea la respuesta de ellos? No es la suya, la de ellos. Se me hizo tarde. Es que, ¿qué cree? Dice, me quedé dormido. Algunos dicen: es que tengo mucho trabajo, pastor. No sé si me explico. Entonces, ¿qué te está dando a entender? Que su prioridad de él no es el Señor. Su prioridad es el trabajo. Y algunos dicen: cuando tenga tiempo. Y si realmente, si tú buscas un tiempo y te ocupas en tus quehaceres, nunca vas a tener tiempo. Acuérdese que la Biblia nos habla de dos mujeres, una llamada María y llamada otra Marta. Dice que una, dejándolo todo, se sentó a los pies del maestro y le escuchaba. En pocas palabras, estaba invirtiendo en su vida espiritual, estaba invirtiendo en su condición espiritual, y Jesús dijo: nadie le va a poder quitar lo que ella hoy ha hecho. Pero había otra mujer llamada Marta, que era su hermana, ¿sí o no? Y Marta dice que Marta, en vez de dejarlo todo, pues ella se quedó afanada, dice, con sus quehaceres. ¿Y a cuántos no nos llega a pasar que nos afanamos con los quehaceres el día domingo? El día domingo algunos queremos hacer la tarea, queremos estudiar para el examen, queremos hacer pendientes que tuvimos y no hicimos durante la semana, queremos ese día trabajar porque es el día que aparentemente muchos dicen: es que es el día mejor pagado, pastor, es que es el día que me va mejor en las ventas, los que tienen negocios. Y todo eso son afanes de la vida. Y recuerde que si usted y yo estamos afanados en las cosas de la vida, pues simplemente podemos quedarnos. A Marta se le dijo, María escogió la mejor parte, pero tú estabas afanada con todos tus quehaceres. Acuérdese que todo lo que está en esta vida, dice la palabra, que es vanidad de vanidades. Al final se va a quedar, ¿sí o no? Usted puede invertir mucho en su negocio, y no digo que esté mal, está bien, pero si usted se afana en ese negocio terrenal y no busca al Señor, hermano, en Cristo, ese negocio cuando usted muera se va a quedar. Y quién sabe si sus hijos después de usted serán sabios para mantenerlo o lo van a malgastar todo. Usted puede afanarse en su trabajo, pero déjeme decirle que la bendición viene de Dios. Es lo que vimos hace rato en la cita que leía nuestro hermano en las ofrendas, ¿sí o no? La bendición viene de Dios. Y si tú estás buscando las bendiciones y no al que da las bendiciones, estás equivocado. Porque entonces tú estás persiguiendo algo que es inalcanzable. Porque la Biblia dice que Dios se lo da eso a los que le aman y a los que le buscan. ¿Sale? Entonces, bueno, yo estoy hablando que para poder mantenernos tenemos que hacer, dice lo que dice la palabra, y dice que de la manera que recibimos al Señor, andad en él. ¿Cuántos recibimos la palabra del Señor con gozo por primera vez cuando nos convertimos? ¿Alguno se acordará cuando se convirtió en el Señor cómo recibió la palabra con gozo? ¿Sí? Algunos de nosotros cuando nos convertimos al Señor, nuestro anhelo era estar todos los días en el templo. ¿Sí se acuerda? Queríamos leer todos los días la Biblia. Si de repente en la iglesia donde tú, bueno, en la iglesia, si viniste aquí de la primera vez o en otro lado, tú preguntabas, de repente veías y decías: hay escuela de discípulos, yo me apunto. ¿Sí o no? Y te ibas, ¿sí o no? ¿Y qué más, pastor? ¿Qué más puedo hacer? Y querías estar en todas las actividades de la iglesia. Por ejemplo, te hablaban del congreso de varones, ¿sí o no? No, yo soy el primero. Y ya estabas anhelante, esperante. Pero a veces van pasando los tiempos y cuando tú y yo no nos mantenemos y no andamos en él, todo eso se empieza a enfriar. Y entonces empezamos ya a hacer un poquito menos en esa parte, no sé si me voy a entender. O sea, menguamos, bajamos la guardia. Nos pasa lo de la selección mexicana, ¿sí o no? Que dicen que jugaron como nunca y perdieron como siempre, y así nos pasa como cristianos, ¿no? Y a veces así nos llega a pasar también. Parece que damos un esfuerzo, pero no lo damos. Entonces necesitamos arraigarnos en el Señor. Dice la palabra, en esa parte, andemos en Él, caminemos como Él anduvo. El Señor nos dejó ejemplos y nos dio testimonio de poder andar en Él. Cuando hablamos de andar, significa seguir a una persona, estar en línea con, en este caso con el Señor, someterse a Él, etcétera, dar pasos en Él. O sea, cuando tú llegas y recibes a Cristo, no te puedes quedar ya nada más con lo que recibiste. Tienes que seguirle todos los días a Él. Tienes que hacer su voluntad perfecta en tu vida. Y yo sé que la voluntad de Dios es que tú estés en su casa. Yo sé que la voluntad de Dios es que tú leas la Biblia. Yo sé que la voluntad de Dios, porque dice la Biblia, es que tú ayunes, ores, te involucres en la casa del Señor. Amén. Yo sé que la voluntad de Dios es que nosotros le demos a Él lo que le corresponde. Lo que vieron hace rato, ofrendas, diezmos, primicias, donativos, etcétera. Dice la Biblia, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces usted tiene que hacerlo todos los días. ¿Cuándo? Dígale a su hermano, todos los días.
No nada más el domingo cuando llega el tiempo de recoger las ofrendas. No nada más cuando piden un apoyo en la iglesia. Porque es lo que decían hace rato, y es cierto. Dice que Dios ama y bendice al dador alegre. O sea, cuando tú das con alegría. Algunos a veces podemos darle al Señor y lo podemos dar con tristeza. Algunos podemos darlo porque me están viendo, es que me vio el que está al lado. ¿Y qué van a decir de mí? No sé si me explico. Y nos sentimos presionados. Pero la forma de darle al Señor es con alegría y con lo que Dios pone en tu corazón. ¿Sale? Entonces, si hablamos de seguirle, el Señor Jesús, si tú lo lees en los evangelios, dice que Él estaba constantemente en las sinagogas y estaba en las calles también. Que me dice que estaba en la casa de su Dios enseñando, hablando, aunque algunos de repente dice la Biblia que fariseos querían matarlo y querían muchas veces sacarlo, pero él estaba ahí en la sinagoga enseñando. Eso me enseña del amor, y el Señor nos lo enseña en el salmo que le leímos. Dice que era mejor estar en su casa que estar fuera de la casa del Señor. Y ese debe ser nuestro principio para usted y para mi iglesia, estar en la casa de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos vamos a estar en la casa del Señor? Ok, gracias por los amenes. Digo, de repente pensé que Tizcalcingo eran serios, pero ya me di cuenta que usted también es serio, ¿eh? Es que ya cuando usted comparte es más complicado, porque el pastor Mario le ha tocado, a los hermanos que han ido les ha tocado. Sí hablan, son buena gente, pero cuando les preguntan todos se quedan callados. Igual uno que otro amén, pero bueno. Entonces en esta parte también tiene que ver que tú y yo tenemos que alinearnos con Él, ¿sí o no? O sea, tú y yo tenemos que estar en línea con Él, y para poder estar en línea con el Señor tenemos que conocerle, tenemos que cada día descubrirle, tenemos que estar de acuerdo con su voluntad, que es perfecta para nuestra vida. ¿Está conmigo en ello? Y la voluntad de Dios, cuando es perfecta para ti, indica que nos va a ir bien. Cuando tú y yo nos alineamos con Él, cuando tú y yo hacemos lo que Él nos pide, vamos a estar bien. Pero cuando tú y yo nos salimos de los propósitos de Dios y empezamos a caminar sobre nuestra voluntad, sobre lo que nosotros queremos, sobre lo que yo pienso, entonces nos empieza a ir mal. Y entonces nos empezamos a quejar. Dios, ¿por qué bendices a aquel y a mí no? Señor, ¿por qué a él sí le das y por qué a mí no? No sé si me explico. Porque estamos fuera de su voluntad. El estar en su voluntad no impide que vayamos a pasar momentos de dificultades o momentos difíciles, pero simplemente tú entiendes que el proceso en el que estás es un proceso que Dios te tiene porque te está enseñando y te está llevando a un crecimiento, y que es necesario para que tú te desarrolles en la fe en el Señor. Y cuando lo entiendes de esta manera, tú vas a pasar las dificultades, vas a pasar las necesidades tomados de las manos del Señor, y no te vas a soltar de Él. Porque muchas veces cuando pasamos las dificultades, algunos nos queremos soltar del Señor, o ya no queremos seguir. No se va a entender, porque no entendemos su perfecta voluntad. Entonces es importante estar de acuerdo con su voluntad. Es importante someternos al Señor, o sea, rendir nuestra vida al Señor, rendirnos a Él. ¿Sí o no? Así es que ríndase al Señor, sométase al Señor. Hace rato cantaban el canto de adoración, y el último canto que cantaban tiene un gran mensaje, solamente hay que vivirlo. O sea, que ese sea nuestro deseo, agradarle, ¿sí o no? Si el canto dice el único que quiero es agradarte, pues es hacerlo. Y para agradar al Señor es hacer su voluntad y obedecerlo, ¿sí o no? ¿Está conmigo en ello? Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos agradarlo. Al final de cuentas, el deseo tuyo y mío, de los que estamos aquí, es un día poder verle a Él, es un día poder estar con Él. Ese es nuestro deseo, por eso estamos aquí. No venimos a perder el tiempo, no venimos a ver que porque es domingo y no tengo otro lado donde ir, no venimos por eso, ¿verdad que no? Venimos porque nuestro anhelo y nuestro deseo ferviente es estar un día con Él, es poder verle a Él tal y cual es, y un día poder estar sentado en aquella cena que Él ha preparado para ti, para mí. Ese es nuestro deseo, por eso está aquí usted. Bueno, eso yo quiero pensar que así es, ¿cierto? Está aquí porque ama al Señor, porque anhela conocer a Cristo cada día y quiere estar en Él. La otra parte que la Biblia también nos enseña, voy a tratar de apurarme, les digo que el tiempo es corto. Ok, dice arraigados. Cuando hablamos de la palabra arraigados, porque la Biblia dice arraigados y cimentados en Él. La palabra arraigados, si vamos a la raíz de la palabra arraigados, tiene que ver con una raíz, ¿sí o no? De ahí viene la palabra enraizar o arraigado. Que claro, bueno, puede tener otras connotaciones en otro aspecto, pero vamos a tomarlo desde la parte de la planta, ¿sale? Hace rato mi hermano decía, fui y sembré en mi campo y sembré unas semillas. Bueno, él ya las sembró y dice, ahora le dejo a Dios la parte que le corresponde, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que para que esa semilla pueda germinar, primeramente tiene que morir. Y posteriormente después la semilla empieza a echar raíces. La raíz es lo primero que le sale a una plantita, ¿verdad que sí? Antes de salirle el tallo y todo lo demás, lo primero que empieza a germinar es la raíz. Y la raíz empieza a crecer
no la vemos, pero está debajo del suelo. Claro, hay raíces también externas que se ven por fuera, pero la mayor parte, en su gran porcentaje, son raíces internas que están en la tierra y se van extendiendo. Y mientras más se extienda la raíz, tiene la posibilidad de recibir mejor nutrientes la planta. Tú y yo sabemos que la raíz le da a la planta lo que necesita de los nutrientes de la tierra. Absorbe humedad, absorbe minerales que le ayudan a la plantita a poder crecer y desarrollarse y crecer, ¿cierto? Entonces la palabra nos enseña que tú y yo tenemos que estar arraigados en Cristo. Quiere decir, tú y yo tenemos que echar raíces en el Señor, porque nuestra vida, nuestra fortaleza viene de Dios. Lo que tú y yo somos viene de Él, es nuestra esencia. Y si tú y yo estamos bien arraigados en el Señor, estamos en Él, hermano, en Cristo, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Los problemas que tienes te podrán separar del Señor? ¿Las carencias económicas que puedas atravesar te podrán separar del amor de Dios? ¿Las enfermedades que tal vez pudieran venir en tu vida te podrán separar de Cristo? Bueno, es lo que Pablo dice en Romanos, ¿sí o no? Pero la Biblia te dice arraigados en el Señor. Es importante que tú y yo echemos raíces en Cristo Jesús. Y mientras mejor sea la raíz, la planta está mejor. Es más, por ejemplo, allá donde yo estoy, hay unos animalitos que allá se llaman tuzas. Algunos en otros lados, su hermano de la tuza es el topo, ¿sí o no? Estos animalitos viven bajo la tierra. ¿Y de qué se alimentan? De las raíces. Y entonces, si tú puedes tener un árbol bonito, frondoso, que ya tiene 10 años, te está dando fruto, pero si este animalito viene y se come la raíz, ¿qué cree que pasa con el árbol? Muy bonito que tú lo viste, se seca. Y entonces ya, se acabó y deja de dar fruto. Se acabó el árbol. Y ya se muere. Y no te queda más que cortarlo y plantar otro. Hermano en Cristo, las cosas que tú y yo no le cedemos al Señor vienen a ser como este topo en tu vida espiritual. Las cosas que tú te permitas fuera de la voluntad de Dios te pueden secar espiritualmente. Y después de ser un cristiano maduro, ferviente en el Señor, animoso, te puedes volver un cristiano apático, indiferente a las cosas de Dios. O como dicen algunos, pastor, me acuerdo del Señor aunque no voy a la iglesia. No sé si me voy a entender, porque hay mucho cristiano que tiene esa idea, ¿sí o no? No, pastor, mira, aunque yo no vaya a la iglesia, pero sí me acuerdo del Señor. Y cuando tú le preguntas, ¿leyó su Biblia esta semana? Es que no tuve tiempo. Oro, híjolas, es que no me ha dado tiempo tampoco. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que se acuerda del Señor? Le voy a hacer una pregunta así nada más. Voy a preguntar a mi hermano que está aquí. Se me olvidó tu nombre, hermano, pero hermano Emilio, ¿te imaginas tú tienes hermanos? Hermanos en la carne, tuyos. ¿Te imaginas que un hermano te dijera, hermano, yo me acuerdo de ti, pero lleva 10 años y no te habla? ¿Tú crees que se está acordando de ti? De repente tú lo ves conectado por el Face o no sé, o ves que tiene WhatsApp y ni siquiera te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Se acordará de ti? Claro que no, hermano en Cristo. Si nos acordamos del Señor, pues tenemos que hacer las obras correctas, ¿sí o no? Tengo que venir a Dios en comunión, tengo que hablarle, tengo que hacer una vida con Él todos los días. O sea, el Señor nos dice que tenemos que arraigarnos en Él. ¿Por qué es importante arraigarnos, hermano, en Cristo? Porque si desde el primer momento en que tú y yo empezamos a caminar con Cristo no echamos bien raíces, luego nos volvemos cristianos medios, ¿sí o no? Que de repente estamos animados, de repente ya no queremos seguir al Señor, o de repente la Biblia habla de los tipos de semillas que cayeron en la tierra, ¿sí o no? Nos podemos volver alguna de esas semillas que se murió y no dio fruto. Algunas de esas semillas que vinieron los problemas, los afanes de la vida y ahogaron la palabra que había en ellos. Nos podemos volver como la semilla que cayó junto al camino y no echó raíces, se la comieron las aves de los cielos. Dios espera que seamos esa buena tierra, ¿sí o no? Y echemos como semillas de Dios, podemos echar esas buenas raíces en Él y podamos mantenernos y podamos crecer y desarrollarnos. Por eso es importante, hermano en Cristo, que tú y yo nos arraiguemos bien en Cristo. Cimentemos bien nuestra vida en el Señor. En esta parte también cuando hablamos es adquirir una posición segura, absorber lo necesario para poder crecer. En Cristo tú y yo estamos seguros. El salmista, él habla en el Salmo 27, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Él estaba hablando de la seguridad que aprendió a tener en el Señor, ¿sí o no? Y después nos habla de algunos acontecimientos, pero en todos los acontecimientos dice que con Él podía estar bien y podía pasar cualquier adversidad. Hermano en Cristo, tú y yo tenemos que entender esto. La Biblia dice que tú y yo podemos ser atribulados en todo el tiempo, ¿verdad que sí?
Pero si tenemos al Señor podemos estar seguros. Es importante por ello que tú eches raíces, adquiere esa seguridad en Cristo, absorbe la palabra, hermano, en Cristo. Cada domingo que tú vienes, recibes una palabra del Señor. Recíbela con gozo y ponla en práctica en tu vida. Amén. Si tú te quedaras en tu casa, tú no vas a recibir el nutriente de este día. Si tú no vinieras a la iglesia, no vas a crecer lo que tienes que crecer. Si no vinieras a la casa del Señor, dejarías de crecer. Ahora, también es muy importante la comunión entre unos y otros como hermanos en la fe y la exhortación que hagamos. Tenemos que venir a la casa del Señor porque tenemos que seguir creciendo. La Biblia dice que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos habla de un crecimiento espiritual que todos debemos de tener. Pablo, después de tiempo, un poquito de tiempo, llega con los Gálatas y les dice: ustedes deberían de ser maestros. Pero Pablo se encontró con la sorpresa y dice: pero tienen la necesidad de la leche espiritual como niños recién nacidos. No habían crecido, se quedaron estancados en su vida espiritual, no crecieron, no se desarrollaron. Hermano en Cristo, tú y yo tenemos que desarrollarnos en Cristo. El desarrollo en tu vida espiritual se va a ver, se va a denotar cuando tú empieces a crecer y empieces a desarrollarte. Pero eso tú lo determinas en lo que tú absorbes en el Señor y las raíces que tú eches en Cristo. Estar firmes es importante y bien establecidos. Establezcase. Yo le animo en el amor de Cristo y yo le motivo que usted se puede establecer bien. Si usted se convirtió al Señor y determinó ser parte de esta casa de oración, que es el Centro de Fe de Cerdán, afírmese, establezcase. No ande como los chapulines de una iglesia a otra. Algunos de repente dicen: bueno, yo vengo de visita, a ver si me quedo o me voy. Yo le digo: afírmese, porque en el afirmarse está su crecimiento. Si usted se va de una iglesia en otra, puede que usted no se afirme. No se va a entender, afírmese. Hace mucho tiempo atrás, tendrá como creo más de 3 años, tuvimos la oportunidad, Dios nos permitió conocer un hermano. Y este hermano, él sí era chapulín. Él andaba de una iglesia a otra iglesia. Una vez llegó a la casa donde Dios nos permite servir, que es un centro de fe también. Y cuando llegó el hermano, lo vamos a visitar porque es lo que hacemos, ¿sí o no? Llega alguien y es la visita que hacemos y le vamos a ver: hermano, Dios le bendiga. Y el hermano, cuando le digo, él me dice: y pastor, ¿y por qué me vino a ver? Le digo: porque fue a la iglesia y vengo a verle cómo está. Pastor, a mí no me visite, esa no es mi iglesia. Yo tengo mi iglesia y es aquella, pero yo nada más visito las iglesias. ¿Cómo ve? Y yo le digo al hermano: hermano, usted tiene que afirmarse en una casa. Yo no le digo que ya nos vino a visitar, perfecto. Pero de todas las que ha ido a ver usted, tiene que afirmarse en una. Si usted dice que su casa es allá, congréguese ahí, porque es su casa. Usted dice que es su iglesia, ahí afírmese. ¿Y qué dijo el hermano? Pues ya le dije: pastor, yo solo visito las iglesias. Un mes voy acá, otro mes allá y así ando. Y así es que ni me visite. Cuando yo llegue, ahí voy a llegar y me va a ver. ¿Cómo ve? Yo espero que no haya ningún cristiano aquí igual. Y si hay aquí alguno igual, yo le invito: quítese esa idea, porque esa idea no es correcta. ¿Usted ha visto alguna vez un árbol de naranja desarraigarse y decir con sus raícitas: me voy caminando porque aquí me gusta más? O no, mejor ya me quito de aquí y me voy para allá. Si eso hiciera el árbol, hermano en Cristo, el árbol está en un riesgo de que esas raíces se sequen y se muera. El árbol está plantado en un solo lugar, ¿sí o no? Y ahí echa raíces, se nutre y crece, da fruto y etcétera, ¿sí o no? De igual manera, hermano en Cristo, si usted ya determinó estar en esta casa, arraíguese y dé fruto aquí. ¿Cuál es su fruto? Pues sean evidencias, sirva al Señor, involúcrese en la escuela de discípulos, involúcrese en el evangelismo que tienen en la iglesia. Yo sé que muchos están involucrados, algunos todavía están en que tal vez sí lo hago. Y dé fruto y déjese guiar. Amén. Bueno, yo solamente se lo digo, ¿sale? Para usted. Al final de cuentas, este hermano pasó el tiempo y empezamos a dar, el pastor Mario sabe, empezamos con el tiempo de Nueva Vida en Cristo en unos grupos pequeños. Entonces el hermano, él dijo: pastor, me di cuenta que andan haciendo servicios en casa, ¿puedo yo ir? Le digo: pues eres invitado, pues cuando tú gustes puedes llegar. Y entonces el hermano empezó a asistir a las enseñanzas que estábamos dándole de la Nueva Vida en Cristo. ¿Y qué cree? Se empezó a cimentar, porque eso es lo que hace cuando tú te arraigas. Cuando absorbes los nutrientes necesarios, te arraigas. Por eso es importante escuela de discípulos. Amén. Si tú no estás, yo te invito a que te integres.
Entonces el hermano empezó a integrarse y empezó a asistir, le dábamos tareas porque habían tareas. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que pasó con el hermano? Ayúdeme usted, mande. Se cimentó, se arraigó, hermano, en Cristo. Y después me dijo: pastor, esta es mi iglesia y ustedes son mis pastores. Dije: bueno, tu pastor es Cristo, yo solo te apoyo. Y el hermano se cimentó y para mí fue de grande bendición, porque era un hermano tan dispuesto que cuando de repente le me decía: pastor, ¿qué cree que falleció tal persona? Y me agarraban de repente al momento. Yo podía ir a su casa y decirle: hermano, ¿qué crees? Yo sé que estás ocupado, ¿me puedes acompañar a un sepelio? El hermano es que decía: pastor, permíteme, deme 5 minutos. Él estaba trabajando porque él estaba trabajando en su campo y mi esposa lo sabe, me tocaba y de repente decía: hermano, ¿me puedes acompañar? Deme 5 minutos, pastor. El hermano iba, se quitaba las botas, se ponía sus zapatos y decía: estoy listo, pastor, vámonos. Y era un hermano tan dispuesto que para mí fue una gran bendición. Cuando Dios se lo llevó, a mí sí me dejó un gran hueco, porque él se arraigó, se cimentó en el Señor y dejó de ser chapulín. Para eso nos sirve arraigarnos, ¿sí o no? Si tú te arraigas, vas a crecer, vas a madurar, vas a dar frutos. Pero si tú no te arraigas, hermano en Cristo, tú puedes ser un cristiano voluble, temperamental, que te vas a dejar llevar por cualquier viento de doctrina, que te vas a dejar fascinar por cualquier cosa que pueda salir por ahí. Arraígate. Amén. Me voy a seguir apurando porque yo le digo que a mí me gana el tiempo a veces. Ok, arraiguémonos, estemos firmes, bien plantados, bien establecidos. También tiene que ver, cuando tú te arraigas, tiene que ver con el hábito o modo de cómo te comportas. Hola. ¿Cómo nos comportamos? Es lo que les decía. Por ejemplo, hace un rato hablaban de las ofrendas. Tú puedes ser afín en el decir: bueno, el Señor me pide que le dé lo que es suyo, y lo puedes hacer. O puedes ser indiferente, de decir: híjoles, ya no, bueno, yo espero que aquí no pase, pero a veces llega a pasar. Si no, algunos dicen: llega el tiempo de las ofrendas y creo que voy a ir al baño, creo que alguien me habla, ahorita regreso. Y algunos se van, otros empiezan a buscar en la bolsa así como que: no trajiste, no, pues yo tampoco. Pero ya estaba premeditado, ya nada más es la excusa y el pretexto. Porque cuando tú le das a Dios, debes hacerlo desde antes, ¿sí? Desde antes de que tú salgas de tu casa, tú debes decir: bueno, esta es mi ofrenda, esto es lo que le voy a dar a mi Señor. ¿Verdad que sí? Y cuando tú vienes en casa, la casa del Señor debe hacerlo con alegría. O sea, nuestra manera, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, qué es lo que hacemos. Bueno, todo eso te ayuda, porque el hermano que le digo, el hermano hasta cambió en su manera de comportarse. Él era muy recio, él era muy, de repente te respondía muy golpeado. Y luego, más que el hermano es oaxaqueño, usted sabe que, bueno, no sé que hay algún oaxaqueño, pero los que son de Oaxaca son gente muy noble, muy trabajadora, pero tienen un temperamento, hermano, que yo le digo: Señor, ayúdanos, ¿verdad? Digo, porque tienen temperamento fuerte. Si alguno conoce a alguien de Oaxaca, sabrá que tienen temperamento fuerte. O sea, no es carácter, es temperamento fuerte. Y una vez encontré uno y me dijo: pastor, es que me hierve la sangre. Le dije: pues, hermano, enfríala y apágala en Cristo, porque tú y yo ya no podemos ser así, ¿verdad que no? Entonces, la manera como nos comportamos, hermano, los hábitos que tenemos, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a darle al Señor, ¿sí o no? Debemos enseñarle a nuestros hijos a amar al Señor. Somos el ejemplo de ellos. Si ellos ven que nosotros le damos a Dios, ellos le van a dar al Señor. Entonces yo le invito, igual, hermano, enseñemos a nuestros hijos desde que están pequeños, ¿sí o no? Amén. Enséñales a diezmar. Amén. Algunos decimos: no, pastor, es que está más caro el sobre que lo que yo le voy a dar para que diezme. Bueno, puedes hacer la otra cosa. Si tú no quieres como que sea una carga para la iglesia, pues cómprale un sobre en la papelería y ponle ahí, dile: hijito, mira, pon aquí tu diezmo. Papá, son 50 centavos, un peso, no importa. Enséñale un buen principio. Cuando él crezca, eso le va a dar fruto a él. Él va a aprender a sembrar y por esa causa tú lo vas a bendecir y de esa manera él va a recibir. Cuando tú eres fiel, dice el Señor, dice el salmista: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, si no hay justo desamparado, seamos fieles a Dios. Si queremos lo mejor para nuestra descendencia, hagamos las cosas correctamente, comportémonos bien con Dios, seamos firmes en el Señor y hagamos las cosas que tenemos que hacer, bien arraigados, ¿sí o no? El hermano, le digo, el hermano, a raíz que se arraigó, él empezó a ir a la iglesia, a trabajar en la iglesia. También era generoso. De repente yo pasaba: pastor, véngase, vamos a comer unos tamales. Digo, yo casi, la verdad, hermano, yo al chile no soy muy bueno para eso, pero me lo he comido. Y el hermano invité luego unos tamales bien picosos y yo: tan buenos, pastor. Y yo: tan picositos, hermano, ¿verdad?
Y el hermano empezó a ser generoso, porque era un hermano que también cuando habían cooperaciones en la iglesia, donativos, él decía yo. Eso pasa cuando tú te arraigas, porque entiendes que lo que tú tienes no es tuyo. ¿De quién es? A veces, decía alguien una vez, ¿no? A veces nos sentimos dueños de lo que tenemos, pero lo que tenemos no es nuestro. Todos sabemos que ni nuestro cuerpo ni nuestra vida nos pertenece. ¿De quién es? De Dios. Hasta las chanclas que traemos le pertenecen a Dios. Y el día que nos vayamos ni nos las vamos a llevar. Se van a quedar aquí. El carro que manejas, por muy bueno que sea, se va a quedar. Lo único seguro que tienes es la vida que hagas con Él y los tesoros que hagas en el cielo. Es lo que dijo el Señor: haz tesoros en los cielos. Con esto no quiero decirte que hay que trabajar, sí, hay que buscar la bendición de Dios, porque hay familia que mantener todos, ¿verdad que sí? Pero no te pierdas. Las bendiciones son eso, bendiciones, el sustento de Dios para ti, para que lo disfrutes con tu familia. Pero no es para que te apartes de Cristo tras ellas. No es para que te pierdas en ellas. ¿Vamos bien? Ok, voy. Nada más estoy tocando lo de arraigados, pero me voy por lo demás. Ok, ahí voy. Ok, la otra parte, cuando hablamos de cuando un árbol se arraiga bien y está bien cimentado, es difícil de extinguirlo. ¿Sí o no? O sea, es difícil. Por ejemplo, ahí hay árboles que dicen, ¿no? Por el caso de las tuzas, hay árboles que son fuertes porque tienen buenas raíces. Y aunque la tuza pasó y le mordisqueó, el árbol no se seca. Y entonces muchos allá dicen: es que este árbol tiene buenas raíces, es buen árbol. Por más que trató de secarlo, no pudo. Hermano en Cristo, si tú y yo estamos en Cristo, el diablo no nos va a poder separar del amor de Cristo. El diablo no va a poder separarnos del Señor. Los problemas no van a poder separarnos del Señor, ¿verdad que no? Las dificultades que atravieses no te van a apartar de Cristo. Cristo te ama mucho. Hace un tiempo, ¿qué será? Como 2-3 semanas atrásito, ¿no? Celebramos la mayoría de la Semana Santa, ¿sí o no? Muchos recordábamos lo que el Señor Jesús hizo por ti, por mí en la cruz. Cómo fue su amor tan grande que se entregó para salvarnos, porque nos amó. Y dio todo por ti, hermano en Cristo. O sea, hizo todo para ti, para mí, para que pudiéramos estar bien en Él. Por eso es importante que tú y yo nos arraiguemos. Hay tantas cosas. Usted y yo sabemos que tenemos un adversario llamado Satanás. Este adversario quiere que tú no vengas a la iglesia. Quiere que tú no te congregues. Es más, él quiere sacarte de aquí. ¿Sí sabías eso? Él quiere que tú no le des a Dios lo que le pertenece. Él quiere que tú no vayas a escuela de discípulos. Él no quiere que te involucres en evangelismo. Él no quiere eso. Él quiere que te quedes dormido en tu casa, que te afanes con el trabajo, que te afanes con los afanes de la vida, que andes de chapulín de una iglesia a otra. Eso es lo que él quiere. Es lo que él anhela. Pero Dios no. Dios quiere que te arraigues, te cimentes, que mueras a ti mismo. Romanos capítulo 6, perdón, bueno, voy a ir a la otra cita. Romanos capítulo 8, versículo 35. Voy a tratar de apurarme y voy a tocar algunas citas. Si de repente yo la encuentro y usted no la encuentra, pues me alcance en el camino. Romanos capítulo 8, verso 35 dice de la siguiente manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice más en el verso 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí o no? Dice aquí hace una lista, que yo no la voy a tocar porque no es el tema, pero tiene una lista y dice: todo esto puedes pasarlo, pero si estás en el amor de Dios y estás arraigado en Él, no te pueden separar del Señor. ¿Sí o no? El diablo va a venir y va a querer arremeter en tu vida con lo que él tenga en sus posibilidades. Pero si tú estás bien arraigado, hermano, en Cristo, no te vas a ir de Cristo, vas a permanecer en Él. Y nada te va a separar del amor de Él. Vas a permanecer en Él. Ahora sí voy a la otra cita, en el capítulo 6 del mismo libro de Romanos, versículo número 6, dice de la siguiente manera, y Pablo decía:
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos que morir a nosotros mismos, ¿sí o no? Amén. En esta vida solo tenemos dos cosas: o servimos a Dios o servimos al mundo, ¿verdad? Dice, no podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. Y yo le animo en el amor de Cristo, como dice la cita de Romanos, dice, ya el viejo hombre quedó muerto. ¿Verdad que sí? Ve al que está a su lado, dígale, ¿ya te entregaste a Cristo? ¿Sí? ¿Y qué le respondió? ¿Qué le dijo? Sí. Ahora dígale, pues ya te moriste. ¿Verdad que sí? O sea, dice, ya murió el viejo hombre. Ahora hay una nueva naturaleza, una nueva persona. ¿Sí? Ahora voltea y dígale, eres una nueva criatura. ¿Verdad que sí? Entonces dice que era necesario que tú y yo muriéramos. ¿Por qué? Porque cuando no conocíamos a Cristo estábamos bajo la influencia de Satanás, tentados por él, arrastrados por las pasiones de la propia carne. Pero dice, por eso era necesario que hubiera un nuevo nacimiento, ¿sí o no? Y entonces dice Corintios, dice que el viejo hombre muere y entonces aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí o no? Entonces somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo, por eso era necesario. ¿Ya todos se bautizaron aquí? Bueno, si no te has bautizado, yo te invito a que en los próximos bautizos tú seas el primero que te apuntes. Porque cuando tú y yo nos bautizamos, confirmamos lo que ya pasó cuando Cristo entró en nuestro corazón. Ahora, en esta parte, hermano, en Cristo, si ya estamos en el Señor, entonces ya morimos a nosotros mismos. Amén. Entonces ya no busques lo tuyo, ahora busca lo que está en Cristo Jesús. Porque ahora vives para Él. Ahora tienes esa naturaleza nueva que depende de Dios, que depende de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ok, ya se los pusieron. Perfecto. Dice así, Gálatas capítulo 2, versículo número 20. La mía es versión 95, de repente se encuentran una como, nada más tiene que ver con eso. Sale, dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Sí o no? ¿Usted cree que todos los días pueda levantarse, mirarse al espejo y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. ¿Cree que puede decir eso todos los, cuando se ve al espejo, cree que puede decir eso? Y es necesario, hermano, en Cristo, que todos los días recordemos esto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vayas a vivir en ese día, lo que vayas a pasar en ese día, lo vas a pasar con la fe de Dios y el amor que Dios te da para poder resistirlo. A veces podemos recibir malas noticias, pero dice la Biblia que el que está confiado en Dios no tiene temor de las malas noticias cuando éstas vienen, porque su confianza está en el Señor, porque está anclado en Cristo Jesús, porque está arraigado en el amor de Dios, de tal manera que está sustentado por el Señor. Entonces yo le animo y yo le invito en el amor del Señor que usted recuerde que ya no vive usted. Amén. Dígale al que está a su lado igual, ya no vives tú. Dile, ahora Cristo vive en ti. Entonces, si Cristo vive en nosotros, ahora hay que vivir como Dios nos pide. Dice Efesios, andad como hijos de luz. Y entonces yo le invito a que andemos en el Señor. Entonces yo le invito en el amor del Señor. Dígale al que está a su lado, por lo tanto, no dejes de congregarte. Dile, si antes lo hacías, de que eras de los que te dejabas de congregar, ya no dejes de congregarte. Amén. Congréguese, sea fiel. No sea de los que falten, sea de los que son firmes y sirva al Señor, ¿sí o no? Amén. Porque ese es otro proceso. Cuando la planta empieza a crecer, sale el tallito, le salen hojitas y se empieza a poner fuerte, ¿sí o no? Llega un momento en el que da fruto. Usted tiene que servir al Señor también. Hay muchas áreas en la iglesia donde se puede servir, pero bueno, ya se acerca con su pastor. Ok, seguimos adelante. En capítulo 5, verso 24 de la misma carta a los Gálatas, dice de la siguiente manera: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Dice la Biblia que los que están en Cristo, pues hermano, ya dice, crucificaron la carne. Amén. Entonces, hermano en Cristo, la carne no te tiene que ganar los domingos, ¿verdad que no? Porque ya no vives tú. La carne ya no te tiene que gobernar, tiene que gobernarte Cristo Jesús. Amén. Yo sé que algunos de ustedes, los que son padres, de repente pueden decir, es que mi niño se puso mal y estuve toda la noche en vela. Bueno, no te quedes, vente a la casa del Señor y dale gracias que tu hijo está bien y que por la noche estuvo mal, pero está bien. Es lo que tienes que venir a darle gracias, ¿sí o no? Y tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Entonces yo le invito y le animo, hermano en Cristo, que usted y yo podamos hacerlo. Amén. Voy a seguir adelante porque si no, todos me ganan, si no, este día. Ok. Cuando hablamos también dice más adelante en la cita que estamos leyendo en Colosenses capítulo número 2, versículo 6, voy a regresar a esta cita de Colosenses capítulo 2, verso 6, dice también de la siguiente manera, dice el 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. También la palabra de Dios nos habla de la siguiente forma y de la siguiente manera, y nos habla que tú y yo tenemos que, dice, sobreedificados, ¿sí o no? Cuando hablamos de la sobreedificación, entendemos que hay algo ya edificado, sobre lo cual se construye algo, ¿sí o no? Los que son arquitectos o albañiles sabrán mejor que yo de todo esto, y no voy a meter en problemas, ¿verdad? Porque ustedes son expertos más que yo, pero todos sabemos que es importante entender también esto, que toda obra que haces tiene que tener un buen fundamento. El fundamento o los cimientos son lo que van a sostener la estructura de lo que tú vayas a hacer, ¿sí o no? Si tú quieres hacer una casa de 5 pisos, pero tu fundamento está débil, no podrás hacer más que 1 o 2, porque no usaste el material correcto. Bueno, usted sabe mejor que yo, ¿sí o no? Entonces es importante, por eso la Biblia dice, antes de construir debes de pensar qué quieres construir, ¿sí o no? Y si tú dices, voy a hacer un edificio de 5 pisos, pues de igual manera, así tiene que estar su cimentación, ¿sí o no? Lo primero que le va a dar el soporte y el sustento tiene que ser fuerte para que pueda resistir eso. Si no lo tiene, le pones 5 pisos y hermano, se te viene abajo todo. Hermano en Cristo, tú y yo tenemos que tener, ya sabemos que ya hay un fundamento y el fundamento es, ¿quién es el fundamento? Cristo. Ya tenemos un evangelio que está en la palabra, ¿sí o no? No nos movamos de ahí. Si ya tenemos un fundamento que es Cristo, edifiquémonos en él, que es lo que dice la Biblia. Mantengámonos en él. Si tienes dudas, háblale al Señor. Puedes venir con tus pastores y ellos te van a resolver a través de Dios las dudas que tú tienes, ¿sí o no? Porque algunos no se acercan a los pastores, ¿verdad que no? Algunos de repente tienen dudas y le preguntan al hermano de lado, oye, ¿y tú qué crees que sea? ¿Quién sabe? Y los dos se quedan con la misma duda y pasan años y años y años y hasta después Dios en su gracia les revela la duda. Pero algunos la entienden cuando ya están en el mundo y no están en Cristo. Necesitamos buenos fundamentos, ¿sí o no? Necesitamos tomar la palabra como un buen el fundamento principal tuyo de nuestra fe es la palabra. Es el Señor. Y necesitamos conocer la palabra para que tengamos un buen soporte, para que podamos mantenernos bien en el Señor. Amén. Construir sobre algo que ya está edificado y este es Cristo. Cimentar. Hermano en Cristo, tú y yo como cristianos tenemos que tener un cimiento espiritual, un soporte en el Señor, que aunque venga lo que venga, nada me va a separar de mi Señor, nada me va a hacer desistir de la carrera que yo tengo en Cristo. Pablo dice que tenemos una carrera, ¿cierto? Que todos los días vamos corriendo. Es espiritual, no la vemos, pero si usted se pudiera ver, ahí va corriendo usted en lo espiritual y hay obstáculos que hay que pasarlos. Pero Pablo dice, me despojo de lo que me estorba y corro la carrera. Y habla de la paciencia, ¿sí o no? Muchas veces para esperar una respuesta de Dios hay que tener paciencia. Hay que esperar y saber esperar en Él. Y que sí, yo sé que el esperar a veces es tormentoso, ¿sí o no? ¿Alguna vez usted le ha pedido algo al Señor que ha tenido que esperar? ¿Algunos se le espera? Pasa lo contrario, se desesperan, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y cuando se desesperan, algunos dicen, híjoles, es que me desesperé y empiezan a buscar alternativas. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? A los hermanos ya le digo, hermano en Cristo, si estás enfermo y le estás pidiendo al Señor, pues créele. Si no quieres ir al doctor, perfecto, pero confía en Dios. Porque de repente algunos
Se desesperan y dicen, es que Dios no me escucha, y mejor se van con los brujildos. Eso no es esperar en Dios. Y después de que ya ven que los brujildos no le hizo efecto lo que le dio, regresan al Señor. Eso no puede ser en nosotros. Tenemos que estar bien arraigados, ¿sí o no? Tener la convicción que decía Job, aunque él me matare, al final me va a levantar. O sea, tener esa seguridad de decir, Cristo, yo espero en ti, en tu salud y en tu sanidad. Si al final tú no me sanaras, bueno, yo estoy listo porque me voy a encontrar contigo. Y estar bien cimentados, ¿verdad que sí? Bien edificados en el Señor. También habla de recibir la palabra. Cuando hablamos de la sobreedificación, recibir la palabra, habla de la enseñanza. Y por eso es importante que tú vengas a la iglesia. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tú vienes a la iglesia para aprender, para ser enseñado. Los pastores o los hermanos que comparten aquí, ellos se preparan. ¿Para qué? Para que tú el domingo que vengas tengas una enseñanza de parte de Dios. Oran al Señor y Dios les da una palabra revelada para ti. Y es una enseñanza y eso te ayuda a crecer. Es como la plantita, le están echando el agüita, el abono que necesita para seguir creciendo. Hermano en Cristo, por eso es importante que tú vengas a la casa del Señor. Muchas veces ahora con el internet y demás, a muchos se les hace fácil decir, me quedo en la casa, allá voy a escuchar la predicación, y abren el internet y se ponen a ver una predicación, ¿sí o no? Digo, porque estamos en la era tecnológica y está bien, pero es importante que te congregues. Si no fuera importante el congregarnos, el Señor nunca hubiera hecho una casa de oración para Él. Entonces congrégate. Amén. Y déjate enseñar. Aprende a recibir del Señor la palabra que Él te da. Ten cimientos buenos. Profundiza en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo número 16 nos habla de lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice así. Perdón, 1 de Timoteo 3, 16 dice, hablando de la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya que se la sabe. ¿Dónde me quedé? Ajá, ok. ¿Mandé? Así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, 2 Timoteo, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí o no? Dice que toda la escritura de Dios cumple este propósito en ti y en mí. Cada que tú vienes a la iglesia, la escuchas, que estás en la escuela de discípulo, lo que estás haciendo es esto te ayuda para profundizar en ella, te ayuda para que tú comprendas lo que está bien en tu vida, lo que no está bien en tu vida, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. En eso te ayuda la palabra, pero por eso es importante que tú te congregues. Amén. Y no dejes de congregarte y no dejes de leer tampoco la palabra. En tu casa tú puedes tomar la escritura. En San Juan capítulo 5 verso 39 el Señor dijo que escudriñemos las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en San Juan capítulo número 5 versículo 39. Ahí lo tienen. El Señor nos daba esa recomendación, ¿sí o no? El Señor dijo, vayan a las escrituras, estúdienlas, profundicen en ella. En ella está lo que tú y yo conocemos del Señor y en ella está lo que tú y yo sabemos de Él. Así es que vamos a las escrituras y es importante, ¿sí o no? Que leamos la palabra porque es un fundamento. La otra parte es la aplicación de la palabra. Tú y yo venimos, escuchamos la palabra y tenemos que aplicarla. ¿Verdad que sí? A lo mejor algunos de ustedes, después de aquí, yo sé que algunos se van a ir a algo que le llaman, van a, como un evangelismo, van aquí fuera, a otro lugarcito donde van a compartir también la palabra, ¿sí o no? Algunos tal vez ustedes dirán, híjole, yo creo que no voy, pues ya estar siendo retado, porque ya escuchaste algo y tienes que aplicarlo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? O sea, somos retados, tenemos que aplicar la palabra del Señor en nuestra vida todos los días. Si Dios te habla del amor, tú tienes que andar en amor. Y ya voy a terminar. Y en esta parte, la última parte, 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo número 3 dice que debemos dar gracias a Dios, honrarle a través de nuestra gratitud. 2 de Tesalonicenses capítulo número 1 versículo número 3, ya no se los pusieron, en fin, la Biblia dice que demos a Dios en gracias, a Dios demos gracias en todo y por todo. Amén. Ya solamente se la leo, capítulo 1, versículo número 3 de la segunda carta a los Tesalonicenses. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. Amén. Seamos agradecidos con Dios. Cuando venga a la iglesia, dele gracias al Señor. El día que Dios le dio hoy, agradézcale. La oportunidad que tenemos de vernos, siempre hay que agradecerle al Señor. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Dicen que el tiempo se acabó. Solamente vamos a orar a Dios y agradecerle y que Dios
nos fortalezca a cada uno y nos ayude a edificarnos y a seguir creciendo. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser edificados siempre en Él y que echemos raíces en Él, porque es lo que Él anhela. Amén. Y queremos seguir viéndonos. Y si un día regreso, yo quiero volver a verlos. Y si no nos vemos aquí, nos podamos ver en el cielo, ¿sí o no? Y nos encontremos allá. Y que estemos todos en Él arraigados. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pongo a cada uno de mis hermanos que esta mañana han llegado y los que tal vez no están tampoco, y que algunos de ellos tal vez, Dios, escucharán este mensaje porque se ha de transmitir entre uno y otro, Dios. Alguno le preguntará a su hermano qué aprendió, qué recibió. Yo te pido, Dios, que cada uno de nosotros seamos cimentados en ti, seamos arraigados en ti, en la palabra tuya, bendito Señor. Ayúdanos a echar raíces en ti, porque tú eres la roca perfecta. Eres, Señor, sobre lo cual reposa toda nuestra vida espiritual, lo que somos y lo que seremos, Dios. Tu palabra dice, Señor, que sin ti, que si estamos separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Entendemos que te necesitamos, Señor, pero ayúdanos cada día a mantenernos para poder continuar, para poder seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Si necesitamos estar arraigados en ti y sobreedificados, Señor, y necesitamos andar en ti, bendito Señor. Y necesitamos, Padre Celestial, cada día aplicar también la palabra y ser agradecidos en todo tiempo, Dios. Yo te agradezco por los pastores que tú le has puesto a esta congregación, a esta iglesia, y por cada uno de los hermanos, Dios, que este día han hecho un esfuerzo, Dios. Muchos de ellos lucharon, vencieron, Señor, y están aquí, Padre Celestial, porque era importante que estuvieran, Dios. Y yo sé que es importante el poder activarnos siempre en la iglesia, servirte con todo el corazón, buscar siempre agradarte, Dios, y sobre todas las cosas, Señor, ser participativos en tu casa de oración en todo tiempo. Te agradecemos, Dios, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, y yo te pongo en tus manos a mis hermanos, Dios. Edifícalos en ti cada día, Señor. Ayúdales cada día a mantenerse, y que ninguno de ellos, Señor, Padre Celestial, se descuiden en su vida espiritual, sino por el contrario, Dios eterno, que estén tan apasionados y tan enamorados de ti, que no tengan tiempo, Señor, para distraerse en ningún momento. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hermano, tome su lugar. Y pues Pastor Mario le dejo el lugar. Ya no les pude presentar.